Hola a todos. Se suele llamar micromanagement cuando un manager o un directivo se mete demasiado en los detalles del trabajo de sus colaboradores e incluso hace el trabajo él mismo. Y al mismo tiempo ejerciendo un control excesivo sobre su equipo, dejándole muy poca autonomía y muy poca capacidad de decisión. En este vídeo os presento lo que llamo los demonios del micromanagement, es decir, estos juicios, estas creencias muchas veces limitantes que nos empujan a practicarlo. Os propongo también unas preguntas retadoras que permiten tomar conciencia y ponerle remedio. El primer demonio es el siguiente: puedo y además me gusta hacerlo. Muy típico de los buenos profesionales que han sido ascendidos al puesto de manager hace poco o no hace tan poco. Lo que les ha permitido promocionar en el fondo es lo que quieren seguir haciendo, lo hacen bien y además les gusta hacerlo. Es bueno preguntarse en este caso, ¿cuál es mi rol ahora? ¿Cuánto porcentaje de mi tiempo tengo que hacer o hacer? ¿Qué va a pasar si hago todo lo que puedo hacer y todo lo que me gusta hacer? ¿Quién de mi equipo puede hacerlo y además le gusta? Y también, ¿hay cosas que dejo de hacer como manager por hacer todo lo que puedo y todo lo que me gusta? Segundo demonio: tengo que tenerlo todo controlado, no podemos cometer ningún error. Es el típico perfil de la persona muy controladora y hasta a veces autoritaria. Parece muy atractivo, ¿no? Hombre, si todo está controlado, si no cometemos ningún error, seguramente lo estamos haciendo bien, incluso perfecto o somos incluso excelente. El problema es que este razonamiento contiene un fallo, una falsa verdad que unas cuantas preguntas puede revelar. Por ejemplo, ¿cómo sé que puedo controlarlo todo? Todo. Hay cosas que puedo controlar y hay cosas que no puedo. ¿Qué puede provocar el control excesivo? ¿Es posible realmente no cometer ningún error? ¿El error es siempre malo? ¿En qué son buenos los errores y qué permiten? También, ¿cómo se llega a la excelencia? Y por fin, ¿qué pasaría? ¿Cómo me sentiría yo si me controlaran constantemente y no pudiera cometer ningún error? Tercer demonio: no sabe hacerlo, no es competente y además no tengo tiempo para enseñarle. Nuestros equipos son de geometría variables, no todos tienen un nivel 10. Tenemos gente con competencias bajas o medio baja. Y la tentación es de suplir su trabajo asumiéndolo nosotros o cargando los que sí son competentes. Unas cuantas preguntas nos permite quizá evitar esto. Primero, ¿cuál es la misión de un manager? ¿Cuáles son sus funciones claves? ¿Cuánto tiempo paso yo en hacer las tareas de mis colaboradores y cuánto tiempo paso en enseñarle o en acompañarle? ¿He hecho un análisis detallado de sus fortalezas y de sus áreas de mejora? ¿Qué plan de desarrollo tiene? ¿Cuántos feedback efectivos sobre competencias y actitudes le he dado en este último mes? ¿Y qué me ha impedido, en el fondo, hacer este plan de desarrollo o haber dado estos feedbacks? ¿Cuánto tiempo paso en desarrollar a mi equipo? Cuarto demonio: no quiero cargarle con más trabajo, no quiero agobiarle. Estamos aquí frente a la tendencia demasiado protectora hacia el equipo, donde el manager hace de muro protector constante. Preguntarse en esta situación: ¿qué pasa con las cargas de trabajo del área? ¿Y qué pasa con la carga de trabajo de este colaborador en concreto? ¿Cómo sé que se va a agobiar? ¿Y qué conversaciones he tenido con él sobre este tema? ¿Qué me empuja a proteger de forma constante a mi equipo? Y esta protección es siempre justificada. Y por fin, ¿cómo se puede delegar sin agobiar y además motivando? Quinto demonio:
no lo hace como yo lo hago o como quiero que se haga. Es el caso típico del perfeccionista, del hiperexigente que piensa que hay una sola manera de hacer las cosas y en particular las suyas. Preguntarse en este caso, ¿qué objetivo quiero alcanzar exactamente? ¿Los he comentado con mi colaborador y he consensuado con él? ¿Qué quiero de un colaborador? ¿Hacer tareas o conseguir resultado? Y si es lo segundo, ¿qué me hace pensar que la única manera es la mía? Si he acordado objetivos y KPIs, indicadores con mi colaborador, ¿qué me impide dejarlo hacer a su manera, dejarle autonomía? Y por fin, ¿cómo me sentiría yo? ¿Qué ocurriría? ¿Qué pasaría si me dijeran siempre cómo habría que hacer las cosas sin dejarme ninguna autonomía, ni la capacidad de decisión, ni la capacidad de aportar ideas? Sexto y último demonio. Si lo hace ella o él, ¿a qué me dedico yo? Este último demonio es bastante sutil, inconsciente, influyendo debajo de nuestros comportamientos. Nadie se atreve a decirlo de forma tan abierta, sin embargo el miedo existe. Se puede desactivar este miedo, revelar este prejuicio con estas preguntas. ¿En qué puedo aportar más valor, que es también prioritario para un manager y que no estoy haciendo hoy por hoy? ¿A qué se debe dedicar un manager? ¿Y a qué me dedico yo hoy en día? ¿Y cuál es el gap? ¿Qué me hace pensar a mí que al hacer, sin hacer directamente, no estaré haciendo lo que debo hacer? ¿Qué me hace pensar también que fijando objetivos, liderando, organizando, planificando, motivando, desarrollando a las personas, todo esto es no hacer nada? ¿Qué me hace pensar también que haciendo todo esto voy a tener mucho tiempo libre? En conclusión diría, si uno o varios de estos demonios campan a sus anchas en algún rincón de vuestra mente, de verdad aportar una respuesta sincera y profunda a estas preguntas. Os garantizo que primero descubriréis cosas sobre vosotros, muy seguramente tomaréis conciencia de lo que os limita y os abriréis posibilidades para delegar y empoderar mejor. Y estos demonios tendrán que buscarse otro hogar o bien esfumarse como un mal sueño. Muchas gracias por ver este vídeo y hasta la próxima.